veis, hemos comenzado con una spinnerbait, porque corre bastante viento y entonces este señuelo, al ser pesado, se nos va a desviar muchísimo menos que cualquier otro señuelo, ¿no? Entonces voy a empezar probando con ella y nada, cuando pase un ratito, si veo que no tengo resultados, pues cambiaré a otra cosa. Bueno, ya el agua está un poquito más clara, aquí en este pantano le ha costado bastante aclararse. En las otras ocasiones en las que he estado aquí ha estado bastante más turbia, pero se nota que le cuesta mucho ponerse clara. ¿Veis? Esto no se puede tolerar, mirad. Pues nada, mientras haya cerdos, pues seguirá habiendo basura en las orillas de nuestros embalses, muchos de ellos de los que bebemos agua y a los que traemos a nuestra familia de picnic y nos dejamos aquí la mierda. Bueno, pues sí tengo suerte hoy de que la spinner me dé algún bla, porque aquí no he sacado peces de más de medio kilo hasta la fecha, y lo que quiero es capturar algún bla que supere el 1,5 kilos. Que tiene que haber. Esta zona de aquí está muy castigada, porque es una zona de fácil acceso y aquí siempre hay gente.
mucha gente. Ahí soy mismo, mucha gente. Está castigado el animal. Está castigado tú. A los porteros no hay la densidad de pez que había otro año. Sí. Ya está. Si el caso es salir de la casa a ver qué hacemos allí todos los días metidos. Pues ya sales y te das sol y... Bueno, que haya suerte. Venga. La raspilla, Iru.
Bueno, esto es una lombriz de Waki original, no es un senko, se puede montar senko también, pero esta es la original de Waki. Joder. Bueno, aquí tenemos un buclecito, como veis, ahí, que se me ha hecho antes con la espina, y ahora lanzando el gusano este del Waki, no tiene suficiente peso como para llegar lejos y desliarlo, ¿no? Entonces el truquito sería poner aquí en el anzuelo un trozo de palo para lanzar más lejos y así quitamos el bucle. ¿Veis? Podemos enganchar un palo como este que llegue lejos y quitamos el bucle este. Lo que pasa es que ese lance sería desperdiciado, ¿no? Pero quitamos ese bucle, que lo que nos puede hacer es que nos dé un enredo en la línea. ¿Veis? Bueno, ya hemos salvado el bucle, ¿veis? Lo único que puede pasar de tener el bucle ahí es que se nos líe una madeja y tengamos que cortar el hilo. Espérate, gira. Y aunque este lance sea desperdiciado, ¿veis? Hemos quitado el bucle de la bobina. Voy a poner otra que pese más. Parece que tenía por aquí uno montado ya. No me acuerdo si lo perdí. No. Aquí no está. Bueno, pues entonces hay que pasar la goma. Aquí al senko. Vamos buscando de poner la goma en el centro, por eso doblamos el senko así. Y así buscamos el centro justo, que sería por aquí. Ahí está, ¿vale? Ya lo tenemos. Ahora los lances serán un poquito más largos porque este senko me parece que es de esos que llevan sal dentro y tienen bastante peso.
con lo que vamos a hacer los lances un poquito más lejos. También hay que tener cuidado aquí en las coberturas, porque si el walkie nos colamos en un lance y nos toca las ramas, se nos va a quedar enganchado, cosa que no nos va a pasar con un flux, por ejemplo. A ver, yo creo que el walkie esta tarde nos puede dar resultado. Lo que pasa es que todavía es pronto. No sé exactamente qué hora tenemos. Las 19, las 7 menos 10. Las 7 menos 10 nos queda todavía un par de horas. No sé si las echaremos, pero bueno. Como decía antes, aquí tiene pinta ya de que hay bandadas de alevines, ¿vale? Esto da señal ya de que quizá los machos ya hayan abandonado los nidos, los machos de Blasbach. Y ya, bueno, pues los alevines se buscan la vida solos. Mira, no te adelantes mucho, chica. Ven, pequeña. Con lo que ahora va a ser más difícil sacar los peces, porque cuando estamos con los nidos y los blases defendiendo los nidos, todo el mundo pesca. Bueno, vamos a cortar unos pocos metros de hilo porque está rozado y no me había dado cuenta, y hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Quieres comer? Ven. Ven aquí, chica. Joder. Espérate, mira. Mira, corre. Ahora.
Uy. ¿Dónde está el conejo, Diego? ¿Ves tú aquí que debería de haber peces? Pues a lo mejor no saco nada, pero estas son las zonas claves entre medias de los... Eso hay que entenderlo también, saber los sitios porque... Sí, entre medias de las cañas. Ahí vienen dos chiquillos que lo he visto yo sacar, y uno precisamente está conmigo. Y vienen, oye, el otro día sacaron ahí 4 o 5, pero grandes. Sí, salen, sí. Pero tienen... Que al lado de las cañas esas, allí por debajo del aljibe se pusieron y de allí lanzaban para adelante. Y allí he visto yo chiquetillos así, como esos que dije que has visto tú ahí. Sí que son días, depende... No, aquí han venido algunos profesionales que vienen aquí. El otro día mismo estuve yo con uno de aquí de Siles, que ese tiene un chiquillo que es un atleta, y él. Y estuvimos aquí, echamos un rato y dije, yo me voy. Y dije, bueno, pican, esto corre un aire que esto, no sé qué. No, pican, no eso es así. Eso es así, influye mucho el viento, luego las lunas, sí. si ha llovido o no ha llovido, si llevan 4... Lo mejor es que haya 4 o 5 días de sol, que esté el tiempo despejado, que esté... ¿Sabes? Los mejores días para pescar es que haga 4 o 5 días de calor y que el cielo esté azul, que haya tiempo anticiclón. Sí. Eso es lo mejor. Entonces lanzas, y una vez que has lanzado, mira, yo antes de recoger ya estoy mirando cómo está la bobina. Ya veo que el hilo va recto, no tengo ningún problema ya en empezar a recoger. Claro. Aquí tiene buena pinta, es dar con los... Hay que arriesgar, Feli. Tienes que poner señuelos que se metan en todos estos sitios. Porque los peces están por ahí, cobijados, siempre. Ellos se esconden ahí, porque ellos como comen peces, y comen ranas, y comen cosas de esas, Claro. ellos necesitan un sitio donde esconderse. Aquí hay una cantidad de agua muy profunda también, Aquí ¿sabes? sí, aquí se nota que hay un montón de agua, sí. Que todo esto... Mira, ahí Matica, ahí mismo. Chico, ¿Has visto dónde estaba? vaya, Míralo. Esto está grabando, ¿no? ¿va a hablar de eso? Sí. Esto de medio kilo por ahí. Joder. Pues, ¿qué me dices? Sí, ahí andará el medio kilete. Pero yo ya lo que me gusta es pescar, y una vez que los pesco, yo me gusta devolverlo porque me gusta que haya pesca. Yo aquí digo, ¿cómo no escuchas? Mira, aquí está la orilla, allí hay una cueva, que aquí hay un chiquetero. Lo que pasa es que allí para entrar allí no se ve. Ahí no hay acceso para lanzar, ahí no. Ahí con la barca sí. Allí con la barca sí, claro. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who